amigos de la licuadora? Una vez más, muy buenas tardes, calurosas, se nos está cambiando el tiempo aquí en Tequisquiapan. Mi nombre es Ángela Brito y estamos una vez más en este programa de la licuadora de Tequisquiapan y hoy estamos una vez más en este hermoso lugar que huele a historia, a cultura, huele a letras, huele a libros delicioso y estamos nada más y nada menos que con el licenciado Juan Carlos Nieves, que es coordinador del Archivo Histórico de Tequisquiapan. Hoy en este día, que quedamos la vez pasada que estuvimos platicando con ustedes y con Juan Carlos, que íbamos a hablar, pues teníamos muchos temas de Tequisquiapan, pero había uno muy importante, de uno de los personajes más importantes de Tequisquiapan, que era el maestro, ahorita nos vas a explicar por qué maestro y profesor, Rafael Zamorano Morales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, y muchas gracias por estar de nuevo aquí, en este lugar para recibirlos. Se los dije la otra vez, es un espacio muy reducido, pero pues si bien aquí no hay la historia de Tequisquiapan en su totalidad, pero sí tratamos de hacer eso. Entonces, hoy el tema que nos atañe es uno. Fíjate, Ángela, que yo considero que esto es una parte de la justicia histórica que representa el municipio de Tequisquiapan. ¿A qué te refieres con justicia histórica? Aquí han pasado, o sea, el profesor Rafael Zamorano tiene más de 100 años de fallecido y hasta hoy, bueno, es muy poco lo que se sabe de él. Y los que saben del maestro Rafael Zamorano son personas que o se han metido o en algún momento han tenido la necesidad de buscar información del maestro Rafael Zamorano. Recientemente se celebraron 50 años del nuevo edificio que ahora lleva su nombre. ¿Cuál es? Si la escuela Rafael Zamorano. Ah, ok. Entonces, el edificio como tal cumplió 50 años, pero es hasta ese momento que muchos profesores, muchos padres de familia e incluso alumnos y exalumnos supieron del legado que había dejado este profesor, ahora maestro. Empecemos con lo primero. ¿En qué año nace el maestro? Porque tú le llamas maestro. Sí, el profesor ahora maestro, y esto lo voy a repetir ahora porque en el 50 aniversario del nuevo edificio de la escuela que lleva su nombre, se hizo una semblanza del edificio, pero yo no pude dejar de lado tener un antecedente de lo que fue el personaje Rafael Zamorano. Entonces todo es profesor Rafael Zamorano. Sin embargo, tenemos que, y yo lo decía, que declinar en ese concepto, porque profesor es un oficio que pues obviamente dignamente representan muchos personajes del país. Sin embargo, el maestro Rafael Zamorano fue un personaje de los más importantes en materia de educación, política, sociedad, economía, no solo en el municipio, sino en el estado. Entonces formó exgobernadores, formó expresidentes municipales, formó grandes literatos, formó periodistas. Familias enteras de Tequis. Entonces, por eso yo he declinado en esto, porque tiene que ser un maestro en el sentido de lo que inspira y lo que deja en la esencia de cada uno de los alumnos. Y esto se puede atestiguar con correspondencias que tenía el maestro Rafael Zamorano de sus alumnos, en donde le decían a mi muy querido y distinguido maestro profesor Rafael Zamorano, ¿no? Entonces, a partir de ahí y bueno, hablando de iniciar desde un origen, el maestro Rafael Zamorano nace el 24 de octubre de 1854. Entonces estamos hablando poquito más de la segunda mitad del siglo XIX. Así es. Entonces, es originario de Tequisquiapan, sin embargo sus raíces vienen de el Zamorano en Colón. De hecho, en Colón está el Cerro del Zamorano, en donde es uno de los, a veces se ha considerado como uno de los cerros más altos del estado, de la región. Y bueno, yo hago una analogía en el Zamorano, en el Cerro del Zamorano, con esta comparación con la grandeza que ha tenido el maestro Rafael Zamorano en la vida de los tequisquiapenses. Entonces, el maestro Rafael Zamorano nace en Tequisquiapan en 1854, 24 de octubre,
cursa la primaria aquí, ya tenemos antecedentes. Aquí en Tequisquiapan. En Tequisquiapan. O sea, ya había una escuela, aunque era un pueblo, me imagino que muy chiquito, teníamos escuelitas. Sí, tenemos el antecedente en el auditorio municipal, la entrada, que ahora es la principal del auditorio, que está en lo que era el patio de la escuela, que bueno, ahorita ya está derribada la mitad, ya por eso es un pequeño jardín que entra al auditorio. En esa puerta, en la parte superior, hay una placa en donde atestigua que en 1820 se cede el terreno, ese terreno, para la instrucción, es decir, para la educación. Uh-huh. Y en 1821 se inaugura ya como un plantel de instrucción pública. Entonces, estamos hablando que en 1821 el maestro Rafael Zamorano nace en 1854, ya cursa la primaria en Tequisquiapan. Él viene de sus padres, que era Vicente Zamorano y Marcelina Morales. Esos eran sus padres. Indicios de la vida del maestro Rafael Zamorano, tenemos, por ejemplo, todos los estudios que cursa en primaria hasta 1877. En diciembre de 1877 es cuando el maestro Rafael Zamorano obtiene su título como maestro de instrucción primaria. Entonces, ahí 1877 nos centramos en la vida de ya como el maestro Rafael Zamorano. No inicia dando clases en Tequisquiapan, se va a Colón, se va a Tolimán, se va a Bernal, y en 1888 regresa a Tequisquiapan, y es aquí donde comienza y ve la necesidad de los habitantes del municipio por seguir con la educación. Obviamente hubo una crisis educativa, estamos hablando que en 1860, 70 por ahí. Entonces, y obviamente se debía también mucho por la situación que estaba pasando el país. Así es. Entonces, 1888 regresa el maestro Rafael Zamorano a Tequisquiapan y se empeña en modificar y reestructurar el edificio de la escuela, que hoy es el auditorio. Ahí daban clases, pero antes del auditorio, me imagino, ¿el auditorio ya es otro edificio o en ese mismo edificio? Es el mismo, lo único que se hizo fue que, bueno, el auditorio era una cancha, ¿no? Pero en las orillas, en lo que ahorita si podemos, bueno, los que ubiquen telégrafos, eso era parte de los salones. Donde estaba Radio Tequis hace mucho tiempo. Ajá, esos era parte de los salones. De los salones, era todo un corredor, todo el claustro completo. Ahorita solo está la mitad, que la mitad es en donde está Telégrafos, en donde estaba Radio Tequis, y la otra mitad es en donde están los sanitarios públicos. Las otras dos mitades, bueno, se demolieron cuando se hace la reestructuración de la plaza, pero esa era la escuela. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, o sea, eran 4 o 5 saloncitos, eso era la escuela, eran muy chiquitos. Sí, y bueno, después se fueron anexando más porque ahí después se albergó también la secundaria. Pero en el asunto de la instrucción primaria, fue ahí en donde inició. Ya el maestro Rafael Zamorano tenía bastante experiencia en el asunto educativo porque había venido, además, había sido inspector en la zona que le correspondía a Tequisquiapan. Sí, porque cabe recordar que en ese tiempo había un inspector que era el encargado, no había los medios de comunicación como los hay hoy, inclusive hablando del teléfono, uh-huh. Y entonces los inspectores eran los encargados de revisar que todo estuviera en orden, que hubiera profesores, que estuvieran impartiendo pues lo que en ese momento se necesitaba dar de educación, ¿no? Así es, entonces esa es la importancia del maestro Rafael Zamorano. Y te digo, no solamente en el aspecto educativo, o sea, en el aspecto educativo, por eso yo creo que esta multidisciplinaridad se puede hacer no solo tomado como lo educativo. El maestro Rafael Zamorano fue político, fue ingeniero también. En 1897 es el que diseña la torre que está en la parroquia que alberga ahora el reloj. Okay. O sea, él es el diseñador. Y bueno, además de esa torre, también diseñó algunos planos para minas en Cadereyta. Recordemos que la época en que vive el maestro Rafael Zamorano en Tequisquiapan es
la última parte del siglo XIX y la primera del siglo XX. Entonces, en esa época, pues había bastante necesidad. Incluso el mismo maestro Rafael Zamorano en 1901 manda al gobierno del estado una carta diciendo cuáles eran los motivos por los que los estudiantes de Tequisquiapan no querían o no continuaban con la educación. ¿Tú has visto esa carta? Sí, esa carta, bueno, lo que nos describe ahí el maestro Rafael Zamorano es que hay un asunto importantísimo por el cual los alumnos ya no regresaban a la escuela. Uno era la vagancia y dos era la ignorancia de los padres de no darle la importancia a darle continuidad a que se prepararan sus hijos. Claro. Entonces, después de ahí el maestro Rafael Zamorano inicia una serie de actividades en el ámbito político. El maestro Rafael Zamorano albergó la tesorería municipal principios del siglo XX. El maestro Rafael Zamorano fue encargado, por ejemplo, en 1906 de organizar el centenario del nacimiento de Benito Juárez. Entonces, como era una fiesta nacional en Tequisquiapan, el encargado de esta organización fue el maestro Rafael Zamorano. 1910 es el encargado y parte de la Junta Patriótica para celebrar el centenario de la independencia. Entonces, a lo que vamos es la importancia del maestro Rafael Zamorano para que de gobierno del estado se le asignaran esos puestos. O sea, fuera él quien estuviera encabezando todo este movimiento político, social, económico y educativo en el municipio. Entonces, y voy a retrasarme unos años. En 1900, estamos en pleno porfiriato, se tenía la intención de darle un nuevo sentido a la educación en el país. Entonces, Enrique Conrado Repsamen, un pedagogo suizo, estaba en Jalapa, Veracruz, y el presidente Porfirio Díaz encomienda que de cada uno de los estados de la República se designen una o dos personas para que se entrevisten con Enrique Conrado Repsamen en Jalapa y armen todo un programa de instrucción pública más elaborado, algunas actualizaciones. Esto ya también sabemos que Gabino Barreda había sido uno de los maestros en el asunto de educación. Yo creo que la educación que hoy tenemos o la que hemos tenido tiene mucho de Gabino Barreda. El diseño de la estructura de la educación. Y yo creo que es la base de lo que hoy es la educación, la ideología de Gabino Barreda. Pero bueno, ahí en el porfiriato se planeaba esto de modificar la instrucción pública. Se mandan comisionados a entrevistarse con Enrique Conrado Repsamen, y de Querétaro mandaron a dos personas: el director de la escuela normal, que era el profesor Figueroa, y el maestro Rafael Zamorano. Entonces el maestro Rafael Zamorano hace un muy breve diario de su viaje a Jalapa. Entonces habla de cómo se va de aquí, de lo impresionante que era ver barcos en el mar, y después, bueno, se reúnen con Conrado Repsamen, regresan a Querétaro y le mandan al entonces gobernador Francisco González de Cosío lo que se había acordado, ¿no? Se lo mandan, obviamente se hace toda una serie de actividades para que se acepte esto, y el gobernador, bueno, pues ya después manda que se publique la ley de instrucción que se había acordado ya en todo el país en general, pero de la cual tuvo incumbencia el maestro Rafael Zamorano. Eso es en 1900. Ya pasado el siglo XX, sigue el maestro Rafael Zamorano con el entusiasmo de la enseñanza. Él era como profesor, como director, porque aparte dices que andaba en diferentes pueblos de la región, andaba revisando que todo estuviera como inspector. ¿Él también daba clases? El maestro era profesor, era inspector y fue director. Fue director en la escuela número 1 de aquí de Tequisquiapan, que es la que está en el auditorio.
Aquí, como no eran mixtas, o sea, la escuela número 1 era la de hombres, la escuela número 2 era de mujeres. Después fue la escuela número 3, que era la de hombres, pero en el barrio de la Magdalena. O sea, estaban en diferentes planteles. Y después la escuela número 4 fue la escuela de mujeres en el barrio de la Magdalena. Y después el mismo... ¿Esa dónde estaba? En donde está ahorita el parte del DIF. Bueno, que ahorita es el DIF, en donde está la biblioteca, que lleva nombre del hijo del maestro Rafael Zamorano, también profesor Salomón Zamorano Carabeo. Okay. La biblioteca lleva el nombre del hijo del maestro y considero que con toda legitimidad, porque ahí fue una de las escuelas que inició el maestro Rafael Zamorano y que dio enseñanza a la parte del barrio de la Magdalena en donde se encontraban varios de los naturales del municipio que eran analfabetas y que, bueno, todos tenían una lengua otomí, o la mayoría tenían lengua otomí, y fue justamente por iniciativa del maestro Rafael Zamorano y de Jesús López, que porque además López había sido uno de los que hablaba otomí y de los que estaban empeñados en que la gente del barrio de la Magdalena continuara con la enseñanza de primaria. Entonces ellos mandaban una carta para que se continuara. Había una pequeña desventaja en la afluencia de alumnos que se suscitaban y que iban a las escuelas, pero el maestro Rafael Zamorano nunca bajó la guardia en ese aspecto. Incluso, y me voy a adelantar un poco, antes de la muerte del maestro Rafael Zamorano, algunos ciudadanos, entre ellos Ramón Domínguez, Concepción de Ledesma y don José Ugalde Vargas, pidieron que se jubilara al maestro. Ya estaba un poco cansado el maestro Rafael Zamorano y pidieron que se jubilara el maestro con su sueldo como maestro. Entonces, que en esa época no se daban jubilaciones, ¿o sí? Sí se jubiló el maestro Rafael Zamorano, sí se daban las jubilaciones. Aquí el asunto es que el maestro tenía 60 años, o sea, no era tan grande. No era tan grande tal vez para esta generación, pero en esas generaciones 60 años era pues una edad promedio ya de gente grande, ¿no? Sí, de hecho hay una cosa que me gusta siempre resaltar, porque en el acta de defunción del maestro Rafael Zamorano dice, falleció a la edad de 60 años el anciano viudo Rafael Zamorano. O sea, aquí a los 60 años era anciano. Era anciano, y además hoy tú le dices anciano a alguien y se ofende, ¿no? Alguien de 60 años, sí, claro. Entonces, este es como un dato complementario, pero... pero era la época, era ¿sí? Una época. ¿En qué año muere él? Él muere en 1914, 24 de septiembre de 1914. Muere el maestro Rafael Zamorano, se lanza una esquela en donde anuncian a la población la muerte de, yo creo que el personaje más representativo de la esencia educativa y política del municipio de Tequisquiapan. O sea, hablar del maestro Rafael Zamorano es hablar de una mente brillante. Y quiero referirme a una mente brillante no porque las demás no lo sean, sino porque el maestro Rafael Zamorano, en cada una de sus letras y en cada uno de sus discursos, transmitía esa intención y esa necesidad de dejarle algo a este pueblo. Entonces, era un hombre patriota, 100% patriota. Había además iniciado con el Club Patriótico, que estaba a favor de Francisco I. Madero, y que albergó en su casa, que la casa que era del maestro Rafael Zamorano aún existe, está en Juárez. ¿Dónde? Ajá. Está en Juárez, entre Centenario y Guillermo Prieto, un poco arriba de la capilla de Nuestro Padre Jesús. Ahí está la casa del maestro Rafael Zamorano. Esa casa era del maestro Rafael Zamorano, después la vende al gobierno para que en esa casa se haga un edificio gubernamental, pero después el maestro Rafael Zamorano vuelve a comprarla al gobierno, y el dinero que le paga el maestro al gobierno lo usan para seguir con la construcción de lo que en ese entonces era la presidencia municipal, que hoy es Plaza Santa Cecilia.
Entonces ahí fue, la presidencia, qué Sí. interesante. En donde ahorita es la casa del maestro Rafael Zambrano, que vive su nieto, fue tesorería, el maestro ahí, bueno, tuvo Vamos a mandarle saludos. ¿Cuál es el nombre del nieto del Salvador profesor? Zamorano Gómez. Que le mandamos Sí, un saludo. es una de las personas que como nieto del maestro Rafael Zamorano, siempre que algo encuentra nuevo de su abuelo, lo divulga, sin la intención de privar esa información. Qué padre que nos comparta todo eso. Qué Sí, bueno, por qué supuesto, bonito. yo creo que él tiene esa intención de dar a conocer la verdadera historia del municipio de Tequisquiapan. Entonces, el maestro después fue convocado para dar algunos discursos en el Teatro Iturbide, que hoy es el Teatro de la República. Por ahí hay una controversia en cuanto dicen que el maestro Rafael Zamorano fue invitado para dar el discurso oficial en el Monumento a la Corregidora en Querétaro. Y yo tengo esa controversia porque he estado investigando un poco sobre eso, pero no hay indicios de que el maestro Rafael Zamorano haya ido. Sin embargo, el nieto, el hijo, eh, tienen esas historias, pero dichas por el papá o por el abuelo, ¿no? De Entonces, generación en generación, historias de generación en sí. generación. Y una cosa importante, y me voy a retomar un poco a la vida familiar del maestro. Él casa 2 veces. La primera vez se casa con María Zamorano. Aquí hay una incertidumbre porque no sé si quizá por ahí tenían algún parentesco porque era María Zamorano, o quizá era la adjudicación del apellido del esposo, nada más, porque está registrado que él casó con María Zamorano. Entonces ahí procrea nada más 2 hijos, Vicente y María. Después enviuda y en 1880 vuelve a casarse, ahora con Marciala Carabeo. Y con esta, Marciala Carabeo tiene 4 hijos y 7 hijas. Los 4 hijos eran Otoniel, Salomón, Daniel y Samuel. Y las 7 hijas todas eran Marías. Pero para diferenciarlas les había puesto María I, María II, María III, hasta María VII. Sí, es que antes se acostumbraba, hay muchos nombres que así eran. María segunda, como dices tú, María tercera, así es. Y en este contexto del maestro Rafael Zamorano se suscitaba también un personaje que también se ha olvidado en Tequisquiapan, don Joaquín Ruiz Oyoqui, que había sido un porfirista también empedernido. Duró más de 30 años como subprefecto Joaquín Ruiz Oyoqui en Tequisquiapan. Y por ahí en algún escrito que tuve hablaba de esta discrepancia en las ideologías del maestro Rafael Zamorano y de Joaquín Ruiz Oyoqui, pero que al final emparentan porque la hija de don Rafael, del maestro Rafael Zamorano, se casa con el hijo de Joaquín Ruiz Oyoqui. Una de las hijas. Una de las hijas, María III. María III se casa con Luis Ruiz Oyoqui y estos dos tienen a Esther Oyoqui Zamorano, que es era la mamá de nuestro querido amigo Rodolfo González Oyoqui, expresidente municipal, muy querido en el municipio, pero de ahí viene el linaje. O sea, estamos hablando de esta lucha, o quizá no lucha, pero sí una distancia entre la ideología de un personaje y otro, porque además a don Joaquín a veces la gente no lo veía tan bien, y ¿qué hacían? Bueno, se iban con don Rafael, ¿no? Y Rafael es el que Rafael Zamorano escribió discursos, escribió algunos manifiestos en donde se hacía el sentir, o sea, el maestro Rafael Zamorano se ponía de portavoz de los tequisquiapenses. Del pueblo, entonces era su parte política la que Era, tú dices, ¿no? por supuesto. Que era de justicia, con su conocimiento, y que en esa época los profesores eran como los abogados y los médicos, eran lo más importante en un pueblo, porque eran los que tenían el poder, el conocimiento, entonces la gente supongo que lo buscaba por eso, ¿no? Además recordemos que en esa época un maestro era un ser muy respetable, supremo, ¿no? O sea, era casi una deidad lo que se veía. Tenía conocimiento, tenía el poder. Y el conocimiento del maestro Rafael Zamorano a mí no termina de cautivarme, ¿eh? O sea, sigues encontrando lo cosas que escribe, lo que yo buenas. leo del maestro. Hay una metáfora muy bonita que escribe el maestro Rafael Zamorano, donde dice que Tequisquiapan es como la perla que el buzo encuentra en el fondo del mar.
Entonces, y empieza a hacer todo un discurso. Este discurso lo elabora dando la bienvenida al nuevo siglo, es decir, en 1900. Y escribe todo un relato muy poético, muy metafórico, en donde hace esta comparación a Tequisquiapan como la perla tan añorada y que, bueno... que es una joya, ¿no? Sí, entonces ha escrito, bueno, tiene discursos escritos, hay un manifiesto que él escribe, se llama Manifiesto del Pueblo Tequisquiapense al entrar al campo electoral en 1911. Entonces, esto nos permite darnos cuenta que también la parte política del maestro tuvo mucho que ver. Muchas de los testimonios políticos de Tequisquiapan son gracias a la pluma del maestro Rafael Zamorano. O sea, tenemos cosas que él escribió, cuánto costó el kiosco, cuánto costó el monumento a Miguel Hidalgo, en qué año se hizo tal o cual obra. Oye, ¿todos esos documentos los tienes tú? O bueno, ¿están aquí en el archivo histórico de Tequisquiapan? Están resguardados, fíjate, hay una cosa interesante, están resguardados muchos de estos por el nieto. Llámale por un apego familiar. Sí, por razones personales. Pero él no tiene ninguna incumbencia en que tenerlos guardados y que no. Él tiene toda la intención de compartirlos. Te da chance de revisarlos, leerlos. Esto no está en un libro, solamente están en documentos que tiene el nieto. Qué bueno que me preguntas eso, porque en el 2014 se celebraron 100 años de la muerte del maestro Rafael Zamorano. Y Jorge Montesegovia hace una recopilación de muchos de estos documentos. Él se dedicó a entablar conversaciones con el nieto, se dedicó a recabar todos los documentos, o te digo, muy gran parte de los documentos, y los recapitula en una obra que están transcritos y que además se pueden leer en un sentido cronológico. Hay algunas fotos también, me parece, porque además en el 2010 se hizo un museo en el bicentenario, perdón, de la Independencia, y se hizo un museo con todos estos documentos que tiene el nieto. Se hizo en el Hotel Casablanca con el apoyo del nieto Salvador Zamorano Gómez y de Jorge Montesegovia, que es el que compiló todos estos documentos. Y quiero apuntar antes que nada que en alguna ocasión le envié una carta al nieto del maestro Rafael Zamorano diciéndole que en su nombre llevaba la encomienda. Era el salvador de la historia de Tequisquiapan. Entonces, lejos de tener esta investidura de investigador y de que me voy a la casa del nieto de Rafael Zamorano a ver qué hay y qué me puede enseñar, se ha gestado una amistad profunda, una amistad muy estrecha, en donde casi él, si lo invito a algún evento, no va si no voy yo. Sí, se recarga en ti porque, bueno, como tú dices, con tus conocimientos, con tu investigación, pues claro, él se siente cómodo. Oye, Juan Carlos, qué padre todo esto que nos platicas, qué interesante, qué bonito. No va a ser la última vez que te veamos, porque yo creo que te vamos a estar buscando más seguido, porque tienes todavía muchas más cosas que platicarnos. ¿Quieres agregar algo más sobre el maestro Rafael Zamorano? Lo único, fíjate, después de todo esto es una cosa muy pequeña lo que hemos hablado, porque hay discursos, hay eventos, hay peticiones. El maestro Rafael Zamorano escribe oraciones religiosas para don Jesús María Nieto, que era el papá de don Pancho Nieto del portal Nieto, que hoy es el Plaza. Escribió poesías, escribió canciones, escribió el himno a la ciencia que les comentaba la otra vez, que manda Porfirio Díaz. Escribe además también algunos versos muy poéticos y siempre en relación al mundo patriótico, al asunto de lo que significa un nombre a una patria. Antes era Dios, patria y familia, y en ese orden, y la patria era lo primero, que debería seguir siendo. Y por eso esos hombres eran tan leales, eran tan honestos, eran de confiar, eran dignos de confianza. Por eso fue también un gran hombre. Sí, y tiene que ser reconocido en toda la extensión de su obra, no solo de su nombre. El nombre es Rafael Zamorano Morales, pero eso representa
y lo voy a decir con toda franqueza, representa el amor por un pueblo y el amor por una sociedad que hasta hoy se rehúsa a olvidarlo. Y te lo digo que se rehúsa porque pues sabemos gente que aún queremos saber del maestro. Estamos investigando y por eso es que estamos con ustedes compartiendo este momento con mi amigo Juan Carlos, que yo te agradezco una vez más que nos hayas recibido en este hermoso lugar. Y ya nos vamos porque ya es demasiado. Nunca nos extendemos tanto, pero mira, ya nos extendimos más de 30 minutos hablando de Rafael Zamorano, el maestro Rafael Zamorano, que es tan importante y ha sido tan importante en Tequisquiapan. Pero pronto te vamos a buscar otro tema para que nos platiques. ¿Quieres agregar algo para que ya nos vayamos? Nada más que no se olviden que el maestro Rafael Zamorano es el personaje más importante del siglo XIX y XX que ha tenido el pueblo. No olviden esto y hay que darle la justicia que requiere no solo el pueblo, sino la sensibilidad y la esencia que ha tenido el profesor, que hasta hoy este maestro nos ha dejado todo su legado. Pues licenciado Juan Carlos Nieves, muchísimas gracias por recibirnos. Mi nombre es Ángela Brito y estuvimos aquí una vez más en La Licuadora. Nos vemos dentro de 8 días o pronto con algún otro evento. Hasta luego. Gracias.